Bienvenidos, hoy os voy a contar cómo encontrar ICOs y en qué plataformas nos interesa más buscarlas. Bien, las ICOs, como ya sabéis, son proyectos que no están en el mercado todavía, están en pleno desarrollo y buscan financiación para poder desarrollar el proyecto. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Pues que no van a tener dinero probablemente para invertir mucho en marketing, por lo tanto la divulgación no va a ser muy extensa. Así que tenemos que saber en qué plataformas nos interesa buscar las ICOs que puedan ser más exitosas en un futuro. Bien, empecemos. En primer lugar, tenemos CoinMarketCap. CoinMarketCap, si vamos al apartado de productos y dentro de él en calendario de las ICOs, veremos que nos aparecen las ICOs que están ahora mismo abiertas para poder invertir, como nos aparece aquí a la izquierda de la pantalla. Por ejemplo, Medieval Empires es una IDO que termina en 24 horas, es decir, solo nos quedan 24 horas para poder invertir en este proyecto si queremos hacerlo, y tienen un objetivo de $200.000, es decir, necesitan financiarse y recoger $200.000 para poder desarrollar el proyecto. En cambio, en el lado derecho tenemos los Upcoming Projects, que son los proyectos que van a venir en los próximos días o semana. Y aquí pues ya te explica también lo mismo. ¿Tenemos que tener en cuenta otras plataformas? Sí. ¿Y por qué? Porque hay algunas ICOs que no van a aparecer en CoinMarketCap o que no van a aparecer incluso en ICOdrops. Por ejemplo, ICOdrops es otra plataforma que nos interesa y que, como vemos, por ejemplo, Superpower Squad pues no está listada para salir como ICO en CoinMarketCap. Otra de las plataformas muy interesantes es ICOHolder. Esta me gusta porque tiene varios filtros a poder hacer a la hora de buscar una ICO. Igual te interesa invertir en ICOs que sean solo tecnológicas o, por ejemplo, que sean simplemente exchange o que tengan que ver con los videojuegos o con la moda o con la música. Entonces, cada proyecto pues se puede filtrar. También lo puedes filtrar, por ejemplo, por otras características como si van a tener KIC o no. Y aparte, si vamos aquí arriba, podemos ver las que ya están abiertas para poder invertir, como por ejemplo la que aparece como impt.io, y te dice al lado el porcentaje que queda para rellenar la financiación que necesitan. En este caso no podríamos invertir porque básicamente ya está completado. También de otro modo podemos ver las que van a venir en un futuro y las que ya se han dado y que no podríamos invertir. Al final es una interfaz muy fácil de entender esta página y puede ser bueno para gente que igual empieza y no domina tanto la parte técnica. Por otro lado tenemos CoinList, que esta es una de las que más me gusta, es verdad que es de las más conocidas, pero tiene fundamentos para poder ser una de estas más reconocidas. ¿Por qué? Porque ha sido, digamos, una de las impulsoras de grandes proyectos, o sea, muchas de las que se han listado en esta plataforma han sido proyectos exitosos, como por ejemplo, pues Centrifuge, Solana, Celo, Cadena. Está bien porque CoinList o estas plataformas, como tienen buena reputación, ya ves que se encargan de hacer un primer filtro. Por lo tanto, aparte del análisis que vas a poder hacer tú para poder decidir en qué ICO vas a invertir o en cuál no, porque al final hay muchísimas y tu dinero es limitado para invertir, por lo que tenemos que seleccionar bien el proyecto en el cual vamos a hacerlo. Pues por ejemplo, CoinList o BSCPad o algunos de estos launchpads que ya son de una reputación que se han ganado, pues porque han listado proyectos muy exitosos, ya nos ayudan a hacer este primer filtro a nuestro análisis que vamos a hacer en un futuro. Bien, estas son, por ejemplo, páginas que yo voy mirando de vez en cuando. Lo que es importante es que tú tengas pues una lista con 3-4 páginas y que vayas mirando semanalmente, por ejemplo. Al final, no todas las ICOs van a estar aquí. ¿Por qué? Porque hay un factor muy importante en la sociedad que estamos actualmente, que es los influencers y los youtubers. Muchas de estas ICOs también nos vamos a enterar por Twitter o por los youtubers. ¿Por qué? Porque a nivel de marketing les interesa más pagarles para que ellos hagan, digamos, la promoción de la ICO. Entonces nos vamos a enterar igual por ellos antes que por estas plataformas que tenemos.
Para finalizar con el tema de las plataformas sobre ICOs, también os voy a comentar que Bluezilla es una de las incubadoras para mí más exitosas, ya que se encargó de lanzar los launchpads que eran BSCPad, Velaspad, Adapad, Trompad, entre otras, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué nos interesa? Básicamente porque son los launchpads principales de estas blockchains, o al menos las que la gente conoce más. Por ejemplo, BSCPad es el launchpad de la Binance Smart Chain, y al final tú, cuando quieras invertir en uno de estos tiers, vas a entrar antes en este que en otro launchpad que igual haya dentro de la blockchain de Binance Smart Chain, porque seguramente la conocerás antes que cualquier otra. Entonces también nos interesa tener en cuenta estas que os acabo de mencionar, porque tienen que ver con las blockchains principales que ahora mismo están más reconocidas y desarrolladas igual en el mercado.